Ciencia y espiritualidad. Dos palabras que aparentemente no tienen nada que ver. Ciencia y espiritualidad. ¿Qué es la ciencia? La ciencia tiene unos parámetros muy claros donde lo más importante de la ciencia es la comprobación. Lo científico es aquello que en un laboratorio se puede probar y se puede comprobar. Entonces, yo no puedo hacer ciencia sin tener unos parámetros muy claros y muy contundentes donde tengo que saber que lo que se está haciendo es comprobable y repetible en cualquier escenario. Eso hace que la ciencia se pueda avalar en procesos comprobables, claros y contundentes. Uno de los problemas más graves que tiene la ciencia, y que posiblemente muchas veces la podamos sentir como rezagada, es que la ciencia a veces no tiene los instrumentos para probar lo que muchas veces se va innovando o se va creando. La ciencia necesita comprobación y es una paradoja. Hay algo nuevo, la ciencia no tiene elementos para poderlo probar, tiene que construir ese proceso, tiene que construir elementos y herramientas para poderlo comprobar y entonces sí lo avala como científico. Se dice que ahora en este coronavirus hay muchas situaciones, hay muchas drogas, hay situaciones que están surgiendo, pero la ciencia dice párenle mientras que no haya una comprobación, mientras que no haya unas pruebas, mientras que no haya un laboratorio, no laboratorio farmacéutico, sino donde no haya una comprobación de que sucede, de que se puede repetir ese experimento, esa droga, ese medicamento y pueda curar a muchas personas, no lo podemos avalar como científico. La ciencia tiene limitaciones, pero entonces está allí la espiritualidad. La espiritualidad no es científica. Lo paradójico de todo esto es que hace muchísimos siglos la ciencia y la espiritualidad fueron una. Porque la ciencia y la espiritualidad persiguen un mismo sentido. Se preguntan por las cosas de la vida, por el sentido de la vida. La ciencia y la espiritualidad en épocas antiguas tenían los mismos cuestionamientos. ¿De dónde venimos? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué quiere decir ser humano? Muchas cosas se preguntaban. Lo que pasa es que se fueron separando y hubo un momento en que la razón, el mundo de la razón, solamente le dio aval a todo aquello que se podía comprobar. Y eso fue lo que se llamó ciencia. Y se descartó todo aquello que no fuera lo comprobable, lo que pasara por una prueba racional que dijera eso sí existe. Muchos elementos se quedaron por fuera de la razón y de la ciencia. La espiritualidad es una de ellas. Hay muchísimos hombres muy inteligentes, hombres y mujeres muy capaces y muy inteligentes que dicen no creo en esto porque no lo puedo probar. No creo en Dios, eso no existe. ¿Cómo lo podemos probar? No creo en la reencarnación porque no lo podemos probar. No creo en la magia porque no la podemos probar. La intuición tampoco muchas veces se puede probar. Ciertos elementos como la clarividencia, elementos que forman parte de la condición humana, pero la ciencia dice no los puedo probar, los rechazo porque no son comprobables en un laboratorio. Es respetable y los científicos, hay gente muy brillante que es totalmente agnóstica. Agnóstica significa no creo en nada que no se pueda probar. Dios no se puede probar. Hay vida más allá de esta vida. Cuando nos morimos, desaparecemos. La ciencia dice no hay cómo comprobarlo. Nadie se ha devuelto. Claro que esa es la parte, dijéramos, fuerte de la ciencia. Hay grandes pensadores, grandes científicos, hay médicos. Hay gente muy brillante que ha podido con su propia historia probar que se fue y volvió. Eben Alexander, que es un neurocirujano americano, un hombre totalmente racional que murió y volvió en una historia pavorosa de impactante y le dijo a los demás médicos de su clínica y de su especialidad hay otra vida. No, usted lo vivió pero no lo podemos probar. La ciencia y la espiritualidad entonces están en este momento como si fueran opuestas. Están tratando de volverse a unir porque volvieron a encontrar que hacían las mismas preguntas.
Lo que pasa es que ciertos elementos o características o condiciones de la ciencia hacen que la espiritualidad quede por fuera. Porque, ¿cómo se puede probar? Y solamente la razón es lo que avala las pruebas científicas. El sentir no tiene tanto aval. Todo aquello que hay con la medicina homeopática, por ejemplo, para la ciencia es absurdo. Eso no existe. La ciencia lo ha condenado. La ciencia ha sido muy fuerte con las medicinas alternativas. Cada vez más hay más gente haciendo maneras diferentes de curación y de sanación. La ciencia dice, no lo puedo probar, ni las esencias florales, ni muchas cosas que tienen que ver con una mejor calidad de vida. Toda la ciencia nueva, la descodificación biológica, maneras distintas, la psicogenealogía, el árbol genealógico y la parte muy fuerte, muy científica dice, eso no es verdad. Pero todos estos elementos son aquello que le pueden dar mejores herramientas a la condición humana. La espiritualidad cobija muchísimas situaciones nuevas, diferentes. La espiritualidad es conectarte con tu ser interior. La espiritualidad es saber que hay un más allá, hay un proceso de conciencia, que no hay reglas ni normas que te digan qué es ser humano, pero tú desde tu interior, desde tu mundo interior, puedes empezar a entender, puedes empezar a sentir cómo me cuido, cómo cuido a los otros, cómo no puedo abusar de los demás, cómo, aun cuando no haya una regla, yo no puedo atropellar a otra persona porque sí, porque nadie me lo prohíbe, porque nadie me lo dice. Ser mejor ser humano es espiritualidad. Para la ciencia, muchas veces hay cosas que son absurdas o ridículas, o que de pronto, a veces unen toda esa parte de la espiritualidad con procesos femeninos. Es que son cosas de mujeres, y cada vez entendemos más que estamos necesitando respuestas diferentes a lo eminentemente físico, concreto y material. La espiritualidad está allí para dar esas respuestas y abre todo un abanico de posibilidades. Por eso a veces la psicología, por ejemplo, se une mucho con la espiritualidad. Hay algo que se llama psicología transpersonal, donde se acepta que hay procesos de conciencia que no se pueden avalar en un laboratorio, donde se acepta que hay procesos de un más allá. Ian Stevenson es un investigador americano que tiene pruebas de las reencarnaciones, de seres que han vuelto y han recordado, niños que recuerdan, yo viví en este sitio, yo viví en tal lugar. La ciencia no lo puede probar, no tiene elementos para probarlo y por eso lo descarta. Pero en este nuevo mundo al que estamos naciendo y al que estamos aterrizando y que estamos llegando a una nueva manera de vida, tenemos que empezar a encontrar en qué más se pueden unir ciencia y espiritualidad. El que la ciencia no haya podido probar muchos elementos espirituales no significa que les vamos a descartar. ¿Tú crees? ¿Tú crees en la reencarnación? ¿Tú crees en que hay muchas vidas? ¿Tú crees en que existe ese Dios dentro de ti? ¿Tú crees que hay conciencias y que cuando morimos no desaparecemos? ¿Tú sientes que ayudar a un ser humano es un acto de humanidad, es un acto de espiritualidad? ¿Tú sientes que la religión no es lo que le da respuestas al ser humano? Porque no tienes que pasar por una iglesia, ni estar al lado de un sacerdote, de un pastor, porque muy posiblemente el Dios interior que tienes tú, la conciencia que tienes de ti mismo, puede guiarte muchísimo mejor si la sabes oír. Eso no es ciencia, nadie lo puede probar. La ciencia lo descarta, la ciencia dice que puede ser magia, brujería, cosas de mujeres, pero es los otros elementos que tiene la condición humana, de los cuales tenemos que aprovechar y tenemos que usarlos. Estamos aquí para aprender, estamos aquí para entender que ciencia y espiritualidad están allí, son herramientas con las cuales podemos vivir y trabajar. Pero si de pronto todo lo científico a veces no se ha podido probar, pero luego se reevalúa y cambia. La espiritualidad es conectarte mucho más con tu mundo interior. La espiritualidad es ser consciente de que tienes una conciencia y que en la conciencia hay muchas respuestas. Hay que saberla oír, hay que saber estar preparado para ella. Espiritualidad y conciencia oyéndote a ti mismo. Esa intuición, ¿qué me dice la vida? La vida habla. Claro, la ciencia te dice, eso no se puede comprobar, pero escúchate a ti mismo, escucha tu intuición, escucha los lenguajes de la vida.
Hay quien dice que Dios habla a través de muchas maneras. Alguien los llama dioincidencias. Las coincidencias, se ha dicho cada vez más claro, que son el lenguaje de Dios diciéndote cosas. Claro, la ciencia te dice, eso no es verdad porque no lo puedes probar. Bueno, hay que tener a la mano la ciencia, pero en algún momento escucharte a ti mismo es mucho más importante, porque la única persona, lo único que nunca nos engaña es este inquilino de adentro, el inquilino interior. Hay quien le llama a eso Dios, hay quien le llama a esa conciencia, hay quien le llama alma. La ciencia no lo prueba, desaparece el cuerpo y desaparecemos. Eso para la ciencia, para mucha parte científica. Para otros que podemos unir ciencia y espiritualidad, entendemos que usamos ciertos elementos de la ciencia, pero que también entendemos que la espiritualidad existe. Y ese Dios interior, esa conciencia que me ayuda a ser mejor ser humano, que me ayuda a intuir muchas veces dónde está el peligro, yo puedo creer en eso, puedo sentirme apoyada, y aun cuando no me lo avale ninguna ciencia, es en lo que yo creo. Tú decides, como en tantas otras situaciones, tú decides. No es la ciencia ni lo que te digan los demás, es tu propia conciencia la que determina.